No, la marihuana es mala. No a las drogas. La marihuana es mala. ¿Me entendés? Pero por atrás sí fumas mota, ¿me entendés? Entonces yo no me oculto de eso. Yo no me oculto de... Estoy jodiendo con la marihuana. No fumo mota, pero sí me gusta joderlo. ¿Fumás o no fumas? No. He fumado, pero no porque padezco de asma, entonces no puedo fumar. ¿Solo por eso? Sí, solo por eso. Ah. Igual, yo no bebo porque me dio hepatitis A y mi hígado ya estaba al diablo, pues. Entonces yo no voy a beber, pues. ¿De qué estamos hablando? Comerciales, amigos. En breve regresamos. Estamos haciendo una publicidad de preservativos para animales. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. Esta vez tenemos aquí a Gazú. ¿Qué tal, Gazú? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias, la verdad. Gracias por la entrevista. Tranquilo, con un poco de tos. ¿De nerviosismo? Por el smog de esta fucking ciudad. Por aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Fíjate que yo hace tiempo te seguía en redes y tenía ganas de grabar este podcast con vos, más que todo porque me interesa bastante conocer sobre el tema de los influencers y eso, pero no sé si vos te consideras influencer. El tema de los influencers, bueno, obviamente por categoría de marca sí me considero influencer, pero este es un fenómeno que se vino a poner porque las marcas, las empresas, pues tenían que ponerle un nombre al servicio de las figuras públicas que hacían trabajo de promoción fuera de los medios de comunicación. Y pues nos clavaron influencers y aquí estamos. ¿Va? Yo soy un mal influencer. ¿Mal influencer? Yo soy un mal influencer. Pero a vos, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a esto? Porque perfectamente pudiste dedicarte a otra cosa. No sé si estudiaste en la universidad. No. Mira, sí estudié en la universidad. Estudié Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Honduras. Para ser honesto, bro, yo no quiero trabajar para nadie, ¿me entiendes? Y bueno, sí he trabajado obviamente para empresas. Por ejemplo, estuve en Televicentro, estuve en Grupo Invoz en la 98.1, estuve en LTV, mi último trabajo fue en Canal 11. También estuve en Nexa FM. Y lo que te puedo decir es que aprendí lo que tenía que aprender, absorbí lo que tenía que absorber y me hice lo más profesional posible de manera empírica. ¿Me entendés? En los últimos dos trabajos que tuve, ahí me tocaba ser jefe de periodistas y yo personalmente, yo nunca he sacado una clase de periodismo. Ahora, sí me hubiese gustado estudiar, sí me hubiese tenido la oportunidad de estudiar, sí me hubiese gustado haber sacado esa carrera, ¿me entendés? Porque yo la clase de mercadotecnia no la terminé en ese momento, en ese momento de mi vida, pues no tenía los recursos para seguir estudiando. Entonces dejé la carrera y me incliné a esto que hago, que para ser honesto, no es algo que yo quise hacer. O sea, todo lo que soy ahora, hoy por hoy, es un error del sistema, una falla en la Matrix. Yo en mi adolescencia fui bastante callejero y nunca pensé imaginarme esto. O sea, yo sería mentiroso decirte que mi sueño era ser comunicador social, mi sueño era ser influencer o hacer contenido o ser famoso. O sea, a lo más que llegaba era creerme que era Nelly, ¿me entendés? Cantando las rolas de Nelly, pero de ahí nada. Este tema de los influencers, el término influencer significa influenciar sobre las personas. Sí, es que, de alguna forma. Mira, hay mercado para todo, brother. O sea, es como, no sé, siempre va a haber influencia. O sea, indirectamente, sin que te digas influencer, vos podés influir en alguien, vos podés influir en tu familia, en tu hermano, en tu entorno social, en tu entorno familiar. Pero en el ámbito en que vos te influencias, por decirlo así, o sea, influencias a las demás personas, también hay que tener en cuenta eso, de que muchos influencers no serían como muy positivos también. O sea, es relativo, o sea, no hay positivo ni negativo, ¿me entendés? Pues pongamos el mejor ejemplo, que es el ejemplo que todo el mundo pone, que es Supremo. Pues el contenido de Supremo quizás sea malo para vos, pero para las personas que los consumen no es malo. ¿Y para vos cómo es? Fíjate que cuando vos empezás a conocer, lo que pasa es que yo ya conozco a la persona, no al personaje. Mi opinión sobre Supremo va muy arraigada a su persona, no a su personaje. O sea, el maje es loco, ¿me entendés? Pero es una persona que tiene un corazón bien noble y es una persona que al son de hoy yo lo puedo defender de las críticas que le hacen gente que no lo conoce, ¿me entendés? Pero, y aún así, él quiera si o no, él es influencer. Vos venís y vos le decías, y Supremo pone que va a estar en una tienda a tal hora, a tal lugar, la gente llega a verlo y de alguna manera influencia. Bro,
a estas alturas de la vida, o sea, después de que consumimos caricaturas violentas en nuestra adolescencia, que simplemente no sabíamos que era violencia, ¿me entendés? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te enseña Dexter a vos? ¿Viste Dexter? ¿Viste Dexter? A pillar a tu hermana cuando podás, no jodas. Pillar a tu hermana. O sea, ¿me entendés? O sea, entonces, eso es bueno. Depende de qué punto de vista lo veas. Es subjetivo, correcto. Pero cuando estás chiquito, vos simplemente no notas eso. Los chavalos no notan esas vainas, ¿me entiendes? Sí, O sea, ¿qué hacía Dexter? Lo menor posible que hacía, se llevaba bien con la hermana. O sea, su misión era no llevarse bien con la hermana, ¿me entiendes? Y así te puedo hablar de Vaca y Pollito, de las series que yo vi, ¿me entiendes? Así ¿qué te enseñaba Arnold? ¿Va? Que tenía su hater, que también era el amor de su vida, pero a lo que te voy es que hasta cuando uno de viejo, quizás uno ya mira qué es bueno y qué es malo, pero la gente que consume, que va creciendo, simplemente le da risa, entretiene, es entretenimiento. Sí, ¿y vos cómo te consideras? Yo soy ácido, bro. Mira, es que no sé, fíjate que es bien difícil dar una autocrítica porque obviamente yo voy a hablar bien de mí. Solo sé que me gusta entretener, me gusta divertirme y en base a eso, pues me alegra mucho que la gente se sienta identificada con el tipo de contenido que yo hago. Yo hago contenido para, sentirme bien conmigo mismo con lo que hago. Sabes que yo más que por dinero, porque el dinero es importante, pero más que por dinero yo hago las cosas para dejar un legado. No sé qué legado, pero algo voy a dejar, ¿me entendés? Por ejemplo, en el beatbox, yo soy beatboxer, lastimosamente no les puedo dar una demostración porque ando con tos. Entonces no puedo hacer beatbox. Pero en el beatbox yo dejé un legado, ¿me entendés? Y lo digo con mucha humildad, un chaval nuevo quiere hacer beatbox, sí, tiene que saber quién es Gazoo en el beatbox, dentro de la cultura hip hop, porque yo crecí dentro de la cultura hip hop y yo soy mi nombre, por todo lo que yo hice en mi trayectoria como artista, dejé un legado bien bonito como beatboxer. ¿Y cuánto tiempo tenés de dedicarte a esto de los medios? 14 años, 2010, 14 años. ¿Y qué experiencia vos te deja todo este tiempo, todo ese recorrido que has tenido? ¿Alguna experiencia negativa? ¿Alguna experiencia? Yo solo te puedo decir que la ambición, hay ambiciones que son buenas y son malas. En el camino aprendí que hay gente que la ambición los ha castigado. O sea, por ejemplo, como yo nunca quise ser lo que soy ahora, y no es que me estoy quejando, lo disfruto. O sea, no me imagino siendo otra cosa. Quizás piloto de guerra o algo así. Pero sí te voy a ser honesto que hay ambiciones que te castigan. Y en el camino del mundo del entretenimiento, a veces las ambiciones por agarrar atajos te llevan a lugares que no tenés que tomar. Yo personalmente elegí el camino largo, tedioso, pero seguro. ¿Me entendés? Yo fui paso por paso aprendiendo. Uno tiene que ganarse el piso, bro. Vos no puedes venir de la noche a la mañana creyéndote que sos una estrella porque tenés que ganarte el piso. Quizás ahora es más volátil todo por el tema de las redes sociales, pero de la generación que soy yo, que es la última generación que sufrió el tema de la transición, que fui la generación que tomó la transición de lo análogo a lo digital, si lo podemos llamar así, de que antes era estrella que salía en radio y televisión, no existían las redes, pero después yo fui de los primeros que agarró las redes sociales, y te puedo decir que para yo ganarme el piso en una radio, en los medios de comunicación, oíme, literalmente yo tenía que darle el respeto, respetar las rayas de personas que estaban antes que yo, un DJ Bimbo, ¿me entendés? Un Lozano, un director de radio como Lozano, periodistas destacados, comunicadores sociales de entretenimiento, un Sammy Martínez, Tavo Vallecillo, que quizás ahora sean más populares que ellos, pero mi respeto ellos tienen mi respeto porque una están antes que yo y la otra es que el proceso es ganarse el piso y también respetando a la gente que está antes que vos. Y sobre los contratos con las marcas, ¿qué podrías decir? ¿Cuáles son ahorita los que tenés actualmente? No tenés ninguno. Trabajo con Pepsi, trabajo con la UJCB, trabajo con Grupo Itur. Soy imagen de una marca de autos. Internet, o sea, yo soy imagen a nivel internacional de la marca de autos. Y eso, mira, yo no soy el influencer con más números porque no lo soy, ¿me entiendes? Pero tengo prestigio. Y es lo que mucha gente tiene que entender, que a veces no son los números los que venden, sino el prestigio del tipo de persona que sos. En este caso, el prestigio de tipo de creador de contenido. ¿Me entiendes? Entonces, eso me ha llevado a tener buenos clientes, gracias a Dios. ¿Y con las colaboraciones que has hecho con otros influencers? ¿Cómo por cuál? ¿Cuáles podría mencionar? ¿De qué? O sea, ¿Cómo así? O sea, en el mundo de los influencers, vos tenés que relacionarte con otros influencers. Sí, yo me llevo con un montón de vagos, mío, con Supremo. No, saludos para Supremo. No, yo de verdad
Pues he hecho colaboraciones, creo que la más importante para mí es Luisito Comunica, supongo. Pero yo he colaborado con muchos influencers de aquí, muchos creadores de contenido, llamémosles creadores de contenido. Y yo, pues, que yo sepa, no tengo rollo. Pues, no. O sea, para mí un placer, ¿me entiendes? Y con las estadísticas de las redes, todo esto es bien importante, más que todo porque vos vas viendo el crecimiento. No solo crecimiento personal, sino también profesional, pero ¿cómo lo manejas vos? Este que es un tema muy delicado para mí porque, para mí una de las personas que más maneja el tema de las estadísticas es Adoblogs. Yo antes me llevaba muy bien con él y nos pasábamos puteando. Él me pasaba puteando a mí por el pedo de las estadísticas, porque me vale madre el algoritmo. Yo subo y va la protección de Cristo, voy, va. Y mientras yo lo puteaba a él por su imagen, que yo le decía, maje, cuida tu imagen, vestite bien, no sé qué pedo. Entonces, yo con ese tema de los algoritmos sí sé poco. Ahorita ya gracias a Dios tengo un equipo que trabaja para mí, que ya mira eso por mí. Yo personalmente, yo solo me encargo del contenido. Ya con el tema del podcast se ha dado la oportunidad de que ya trabajo con un equipo grande de personas que sí saben de lo que yo necesito que sepan. Y pues gracias a Dios yo por ahora no me preocupo de eso. Y sí te voy a decir, me da mucha pereza aprender un poco de eso de los algoritmos. A veces trato de aprender lo más que puedo porque es importante, pero sí me da un poco, me da un poco de hueva. Aunque no debería de ser así. ¿Vos alguna vez has rechazado alguna colaboración con alguien o con algún producto, alguna marca? Fíjate que es bien difícil, para mí es bien difícil trabajar con bebidas alcohólicas. ¿Bebidas alcohólicas? Porque yo no bebo. ¿Me entendés? Yo fumo mota, hijo de... No. No. Yo no bebo, ¿me entendés? Entonces, para mí es muy difícil decir, qué rico el guaro, ¿me entendés? Porque yo no consumo alcohol. ¿Me entendés? Yo fumo mota, hijo de... No. Pero si te tocara solamente por el comercial, qué sé yo. No. Una vez pasó, pero fíjate que no me sentí cómodo. No, es bien difícil para mí. O sea, esa sería una de las razones por las cuales vos no colaborarías. Si vos te fijas, yo no soy figura pública de alcohol. No sé. La última vez me llamó, no sé si tu Tatascan. Puta, ¿te imaginas a Gazú diciendo, oh, qué rico el Tatascan? No, bro. Con todo respeto a la marca, ¿va? Gracias por tomarme en cuenta. Pero no consumo. ¿Me entendés? O sea, sí. Es como que vos promociones algo que no consumas. Es difícil. Vaya, algo que no consumas. Drogas. No, más, es algo que la gente normalmente consuma. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el tabaco. Ajá. Ni las bebidas alcohólicas. Los vape. Vergón. Imagínate que en tu podcast venga alguien y te diga, loco, promocioname estos vape llamado Olor Nalga. No los vas a promocionar porque no te va a salir natural el bepazo. O sea, la autenticidad tendría que ser la principal para que vos te dediques a... Lo que pasa es que para trabajar con una marca vos también tenés que sentir la marca, ¿me entendés? Es bien difícil. Y cuando hablo de sentir la marca no hablo de juguetes sexuales. Hablo de promocionar algo que a vos te guste, ¿me entendés? Este podcast va a tener mucho corte ya. Ya lo estoy viendo. ¿Por qué me invitan? Entonces vos no puedes promocionar algo. Bueno, por lo menos yo. Quizás mucha gente sí. Pero a mí me cuesta promocionar algo que no consume. Fíjate que te voy a contar una historia. En el 2015, como beatbox, yo fui contratado para hacer imagen de Jordan, como beatbox. Y para hacer imagen de Puma. Jordan, Puma y otra marca, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que en esos días yo no me ponía Nike ni en pedo, perro. O sea, te lo juro, yo detestaba la Nike. Yo miraba la Nike, le escupía, ¿me entiendes? Porque yo, como crecí en la cultura hip hop, yo era full Adidas, ¿me entiendes? Yo tengo mi outfit, todos mis outfits eran full Adidas. Y es increíble la estupidez humana, cómo perdí un contrato tan bonito de Jordan en el 2015. Imagínate. Ahora, irónicamente, mire, le puedo decir, yo compro los Jordan cuando antes me los regalaban, ahora los compro, ¿eh? Pero en ese tiempo me quitaron el contrato porque Nike me hizo la observación de que por favor dejara de salir con ropa Adidas en mis redes sociales. Y yo les dije, ni pie, pues yo soy Adidas, y me quitaron el contrato. Hoy por hoy me arrepiento. Pero también es la convicción, ¿va? O sea, es bueno y malo. Una, porque yo soy bien arraigado a mis convicciones, a lo que me gusta. Y en ese tiempo me gustaba Adidas, pues. Ahora ya no compro nada Adidas. Es bien raro que compre Adidas. Pero en ese tiempo yo era full Adidas. Después entendí que tonto soy
por el hecho de que perdí una marca, pero a la vez aprendí a que yo tengo bien arraigadas mis gustos. Y yo desde ahí aprendí que yo es bien difícil que promocione algo que yo no te consuma. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿qué otras cosas difíciles que yo promocione? Los vapes, yo no promociono vapes. No tenéis idea cómo me han ofrecido miles de lempiras por promocionar vapes y no, mejor le paso ese contrato a alguien que yo sé que consume vapes, pero yo no lo hago. Simón, y esto del tema de las redes, al final de cuentas, pues no solo es estadística, sino también es eso, de influenciar. Porque al final podemos ver que vos también tenés esa originalidad o autenticidad que se nota a leguas y creo que es el ser de la persona. Pero acerca de los podcasts, cuando te invitan así a hacer podcasts, ¿alguna vez te han preguntado a vos algo en donde vos no estés de acuerdo, en que tengas que hablar de algún tema en específico y que vos digas, mira, de esto no te puedo hablar, de esto sí? No tengo ningún problema. El tema está en que, mira, yo, a diferencia de muchas figuras públicas, yo no pretendo ser correcto socialmente. Yo no, bro. Estarse escondiendo de tus pecados, o sea, cuando hablo de esconderse de tus pecados es como, puta, que la gente no se dé cuenta que hago esto, que fumo mota, no, broma. Pero que la gente no se dé cuenta que, ¿me entendés? Es como que la gente no se dé cuenta que fumo marihuana y las redes, no, la marihuana es mala. No a las drogas, la marihuana es mala. ¿Me entendés? Pero por atrás sí fumas mota, ¿me entendés? Entonces yo no me oculto de eso. Estoy jodiendo con la marihuana. No fumo mota, pero sí me gusta joderlo. ¿Fumás o no fumas? No. He fumado, pero no porque padezco de asma, entonces no puedo fumar. ¿Solo por eso? Sí, solo por eso. Igual, yo no bebo porque me dio hepatitis A y mi hígado ya estaba al diablo. Entonces yo no voy a beber, pues. Entonces, y me dio hepatitis A antes de aprender a beber. Entonces yo nunca aprendí a beber. ¿Me entiendes? ¿Sabes que el hígado es el único órgano que se regenera después de enfermarse, ¿va? Pero el hepatitis igual te lo deja dañado. Y yo quedé chingado del hígado y eso me pasó antes de aprender a beber, entonces yo nunca aprendí a beber. O sea, no te digo que soy virgen, pues, que ando ahí desocado, sí me tomo un trago, ¿no? Pero no, es bien difícil. Yo no bebo, pues yo no soy de los que pone ahí hebreo. Todo el tiempo que vos has mantenido en las redes tenés un concepto, pero con el paso del tiempo obviamente vos vas actualizando tus formas Uno tiene que ir madurando su contenido. Pero ¿cuál ha sido tu actualización o tu forma estratégica de ir cambiando? Porque también tenés que irte adaptando a las nuevas... A las tendencias. Sí. Mira, bueno, el podcast es una tendencia ahorita. Creo que yo entendí muy joven que vos no puedes hacerlo. Mira, yo aprendí de Karate Kid, de Jackie Chan, gracias a mi maestro Jackie Chan. Mucho de todo es malo, dijo en Karate Kid, la última que salió. Entonces, como que ya te va... ya me da... Mira lo que te digo. Ok, entonces, mucho de todo es malo. Entonces, por ejemplo, los videos de preguntas, el contenido que hacía hace tiempo, yo ya no lo hago. Por el simple hecho que, uno, ya me aburrió. Y esa gente que consumía ese contenido en esos años ya maduró, ya tiene otros gustos. ¿A vos alguna vez te gustó el bananero? La verdad que no, fíjate. No, vos fresa entonces. ¿Vos te pareces al bananero? No, comparado por profundidad. No, mira. ¿Te pareces? Por ejemplo, a mí me gustaron los primeros videos del bananero. Pero después fui madurando y mi humor también fue madurando y me dejó de gustar el bananero. Y me fueron gustando otro tipo de humor. Entonces, es lo mismo. Yo fui madurando, mi contenido fue madurando al mismo tiempo que las chiquis que me vieron desde hace mucho tiempo. Mi contenido ha ido madurando con ellos para no perder ese fanbase. Entonces, obviamente vos tenés que darte cuenta de que los chavalos que a vos les daba risa hace 8 años con las preguntas de cultura general, que ahora casi no lo hago, quizás solo para el 15 de septiembre, pero en todo este año no he grabado ni un video de preguntas. Y todo el año pasado ni un video de preguntas. ¿Y de esos videos qué tal? Porque ya esa Mara, ¿sabes qué? Esa Mara ve podcast ahora. ¿Y ahora qué les doy? Les doy podcast. Les doy contenido de entretenimiento. Pero vos tenés un podcast educativo. también, ¿verdad? Sí, tengo un podcast. ¿Cómo se llama? El Chaucero. El Chaucero. ¿Y en qué se basa principalmente? Pues el Chaucero es una personalidad. Como vos sabes, como estás viendo, soy un poco chaucero. Entonces, el podcast creció en radio en el 2015. Luego pasó a televisión y luego lo hice podcast. Y bueno, aquí estamos, en un podcast donde entrevisto gente y todas las personas tienen una historia bien pijuda que contar, ¿me entendés? Entonces, esas historias llenan y nutren a otras personas
para que se den cuenta que las figuras públicas o algunas personas que en las redes caen mal tienen una bonita historia que contar y se sientan identificadas por O sea, que ellos. se podría identificar que sería como uno de los nichos. Sí, es una cuestión de superación, un nicho de superación. La gente que le gusta ver otra gente que viene de la nada, puso su máximo esfuerzo a pesar de las consecuencias de la vida. El brother salió adelante y ahora hace plata. ¿Me entendés? Y vive bien y quizás ayuda a otros, qué sé yo. Fíjate que hay un tema bastante interesante sobre esto del uso de los bots y la compra de seguidores. ¿Qué pensás vos de influencers, entre comillas, que compran bots o compran seguidores? De ir no estás hablando. De ir, no, casar. Mira, ¿Vos nunca lo has hecho entonces? No, ¿qué? Mira mis redes, loco. Tengo 30. Mira, espérate, vamos a ver. Humildemente. Tengo 36,000 seguidores. Si yo comprara seguidores, ¿vos crees que lo voy a mantener en 36,000? Tendría más. Yo ahorita tuviera. Si yo comprara seguidores, ahorita tuviera 343,000. ¿Me entendés? O sea, yo no. ¿Por qué preguntaste eso? ¿Sabes cosas, vos? ¿Ah? ¿Sabes cosas, vos? Pero fíjate que sí, es bastante interesante eso, porque hay personas, influencers, que se dedican a hacer contenido y que fingen ser una persona detrás de las cámaras. Sí, pasa mucho. Mira, la otra cosa es que esos influencers no saben que ahora las marcas contratan. ¿Sabes que hay páginas Sí, ahora que te revisan si que vas te a comprado. revisan que no has comprado? Entonces, de nada te sirve comprar 500,000 seguidores si más bien lo que vas a hacer es perder que te contraten. Porque a mí mis 36,000 y la madre son legítimos. Yo nunca he comprado un seguidor. Vos dijiste que tenías tuviste un contrato con la empresa Adidas o Nike. ¿Cuál de las dos? Con Jordan. Con Jordan. En ese tiempo que vos te dedicabas a hacer publicidad para ellos, ¿notaste algún cambio en las ventas de la empresa? ¿Algún Fíjate que impacto no sé, significativo? güey. Yo venía empezando en redes sociales en esos años. O sea que venías empezando y ya vendías con una marca tan... Uy, brother, yo tenía 5,000 seguidores. Yo tenía 5,000 seguidores cuando mi primer gran contrato como influencer fue para Nissan Kicks. Cuando el Nissan Kicks entró a Honduras en el 2016. ¿Sabes cuánto me pagaban por foto? Yo solo tenía 5,000 malditos seguidores. La diferencia es que yo trabajaba en Televicentro. Pero tenía 5,000 seguidores y por esa campaña me pagaron 60,000 lempiras. Que solo eran 4 fotos y 2 videos. En el 2016. Ese fue mi primer gran pago. ¿Me entiendes? Y lo hice sin seguidores. Solo tenía 5,000. Pero lo que logró la marca con eso, ¿no te diste cuenta? Lo que pasa es que para ser honesto, yo creo que no vendieron ni un carro por mí, ¿me entiendes? Pero sí te voy a decir que Te estás muriendo. me estoy muriendo de puta, está buena mota. Regresando, pausa comerciales. Es que me hace reírnos. Entonces, puse a pelar los gallos. Lo que pasa es que, o sea, si te soy honesto, nadie fue a comprar un Nissan Kicks. Oh, yo le vi el Nissan Kicks a su espada y solo hacía un comercial. Ahora sí, para mí fue grandioso porque yo salí en la portada de la página de Nissan Internacional. O sea, no fue una onda local. Fue una papada de que vos te metías a nissan.com y aparecía vos. Y aparecía mi fucking cara, ¿me entiendes? En un comercial. Entonces, oíme, para mí, no vendieron ni un solo Nissan por mí, te lo aseguro. Pero para mí, o sea, a veces Dios da oportunidades. ¿Me entiendes? O sea, ahí es Dios trabajando fuerte, ¿me entiendes? Esos podrían ser de los logros más grandes que has tenido. Entonces. No. O sea, eso fue mi primer logro. O sea, fue la primera vez que yo dije, fuck. ¿Y qué otros logros entonces podría mencionar? Así de grande. Con salvavidas. No, yo nunca he trabajado con salvavidas. Fuck. Yo creo que, mira, no me recuerdo, loco, pero yo creo que el último quizás fue, bueno, yo tengo un carro de agencia, tengo mi carro nuevo por la marca con la que represento. ¿Me entendés? O sea, tengo un Haval Jolion. Ahora, la diferencia. Yo empecé a hacer la publicidad de Haval Jolion y Haval vendió un montón de carros, pues. Confirmado. No me lo estoy inventando. O sea, ahí sí. Y me tratan bonito, pues. Y yo los trato bonito. Y es una relación bonita, pues. No como con la... ¿Me entiendes? Sí. Y eso del equilibrio que has tenido vos con tu vida personal y la vida de un influencer,
¿Cómo podrías vos definirlo? Porque día a día vos estás pensando, me imagino, Mira, qué contenido vas a crear. Vos te acordás de esa película Split. Split es una película de un maje que tiene bastantes personalidades. ¿Sabes con un alter ego? Bueno, Gazoo es un alter ego. O sea, la gente, si usted espera ver esta actitud normalmente en la calle, no soy así. Yo soy bien reservado, soy bien tranquilo. Levante la mano, ¿no? Que es cierto. No, ahora, cuando me pongo jodión, me pongo jodión. ¿Me entendés? Entonces, Gazoo es un alter ego, y tampoco estoy loco, ni guindado, quizás sí, ¿va? Pero Gazoo es un personaje que hace entretenimiento. Alan Valeriano es una persona reservada, súper ordenada, bastante organizado y muy trabajador, sin vicios. Vos empezaste como camarógrafo. No, yo empecé haciendo beatbox. Tal vez no me muera haciendo un poquito. Ja, parta la verga. Ok, entonces, eso, yo me empecé a dedicar al beatbox. Del beatbox, por error, caía una radio llamada la Tic Tac. Y de la Tic Tac caía otro canal de televisión por error. Y así, por casualidades, llegué aquí a donde estoy. Entonces, lo que sí les voy a decir a aquellas personas, mírenme, a veces uno quiere una cosa y a veces no te salen porque no se trata de lo que vos querés, ¿me entiendes? Se trata de lo que está destinado para vos. ¿Me entiendes? Entonces, uno de mis peores fracasos fue Televicentro. ¿Por qué? Televicentro a mí me formó como productor. Yo soy verga de productor y lo digo con mucha humildad. Y he trabajado con las mejores productoras de Honduras. O sea, las mejores personas, las personas que más saben de producción en Honduras, yo he trabajado con ellos y yo de ellos he aprendido. Y por ende yo digo que soy un buen productor porque soy producto del conocimiento de ellos y de ellas, más de ellas. Porque he tenido más jefas, me gusta tener más mujeres jefas. Entonces, sí te voy a decir que yo me hice, Claudia Hernández, que fue la primera mujer, bueno, ¿sabes quién es Claudia Hernández? Simón. Ok, Claudia Hernández, una de las mejores productoras de Honduras. Ella no sé qué vio en mí, ni no tengo ni idea. Yo solo tenía 24, 25 años. Pesaba 100 libras con la ropa mojada, o sea, negativo. Estaba trabajando en una radio. Escucha, esta historia ya le he contado, pero lo voy a contar. Yo trabajaba en la radio, así resumido. Yo trabajaba en una radio en la 98.1, solo ganaba 4.500 pesos. Oíme, yo sentía que con esos 4.500 pesos por la gran p***, ponerme el aguacate, no. O sea, yo sentía que tenía la vara, porque yo vengo de ser muy pobre. Mi primera compra fue una cama 15 y que la pagué como en 3 años, ¿no? Y un televisor de 32 pulgadas, que ahí lo tengo todavía. Mi hermano lo usa de monitor, un Sony. Y ¿qué más compré? Hay una refri. La refri ya es petatio. Pero de mi primer billete eso compré. Yo me preocupé por comprar mis cosas. Y ganaba 4.500. En eso yo no sé cómo Claudia Hernández se fijó en mí. No sé cómo. Me gustaría... Un día la voy a entrevistar y le voy a preguntar, fíjate. Esa es una muy buena pregunta. Y me llamó, hice un casting y me llamó a Televicentro y me dijo, yo no tengo una plaza de... ¿Qué quieres ser vos? Yo quiero ser presentador. O sea, en mi pedo en el 2015, 25 años, yo quería ser la estrella de Televicentro. Bueno, aquí solo hay asistente de producción, pero ella me dijo, primero vas a aprender a producirte y después vas a ser estrella. Pero yo, como todo lo quería a mi tiempo, a la carrera, yo quería volar antes de empezar a gatear, me pasé y no hice lo que tenía que hacer, no hice el debido proceso dentro de Televicentro. ¿Me entendés? Me puse malcriado, me puse aragán. No sé, Televicentro hizo mucho en contratar a alguien que no sabía de nada, porque el puesto de postproducción en Televicentro, perdón, de asistente de producción, vos tenés que saber de todo. Vos tenés que saber editar, tenés que tener criterio creativo para ejecutar proyectos, tenés que saber de todo, de maquillaje, de cocina, de mujeres embarazadas, de toda mierda tenés que saber ahí. Porque un asistente de producción es un todólogo. Si vos sos asistente de producción en un canal, vos sos todólogo. O sea, vos tenés que saber llevar cuentas, todo. Sos el asistente de todo el canal. Entonces, yo no sabía nada. Yo me acuerdo que en la entrevista de trabajo, Claudia, yo le dije, Claudia me dijo, ¿sabes editar en Adobe? Y yo dije, puta,
qué raro editan aquí. Dije yo, Adobe. Yo creí que era tierra, que me estaba hablando de Adobe. Yo, No, que ya hombre. se puso rara esta plática. Dije yo bien montuno, ¿ah? Y yo, mira, Claudia, yo tenía un Galaxy S6. Mira, Claudia, fíjate que yo lo edito en el teléfono usted. Y ahí bien, porque yo no entendí. Ahí venía creciendo la vaina del contenido. Apenas ahí iba creciendo el pedo del contenido digital. Y Claudia me dijo, mira, a vos te veo creativo, vos tenés cierto tiempo para aprender lo que un montón de mara ahí se gradúa de la Unitec, que se mama 6 años, 5 años estudiando, yo me lo aprendí en 3 meses. ¿Cómo terminé en el psicólogo? O sea, la primera vez que visité el psicólogo fue por Televicentro, ¿no? Por la presión, o sea, es que ¿sabes lo que pasa? Televicentro trabaja de una forma que tiene que ser perfecto sí o sí lo que hagas. ¿Me entendés? O sea, Sí, si no ahí no disfrutas lo que sale, haces. ahí no, ese pedo de que no, más en la próxima va a salir bien. No, me dejémosla así, que después que ahí vemos. No, perro, ahí sale bien sí o sí, aún así te sacrifiquen ahí, perro, en el set. Es a donde tiene que salir bien sí o sí. Entonces yo aprendí a sacar las cosas bien sí o sí. Pero eso es mucha presión para alguien que no sabe nada. Sí, o sea, te sirvió, pero al final no lo estabas disfrutando. Exactamente, me sirvió, pero no lo disfruté. O sea, yo siento que mi paso en Televicentro, yo tengo la culpa de todo lo que pasó, de la forma en la que me despidieron. Es que no sé si fue despido, es que me fui porque como me mandé a tu madre a todo el mundo y bueno. Entonces, sí fue despido porque no las prestaciones. Entonces, o fue mutuo acuerdo. Pero el pedo fue que simplemente yo no supe ver más allá de mi nariz. Y mi nariz es grande, Doc. ¿Me entiendes? O sea, no pude ver más allá que eso. Y sí te voy a decir que a veces uno comete el pecado de querer volar antes de gatear. ¿Me entendés? Y yo quería ser yo estaba obsesionado con ser presentador. Y, brother, no era mi turno, brother. Pero eso lo vi hasta después de que salí de televisión. Y después de eso, ¿dónde Ah, te...? no, yo trabajé 1 año y meses ahí. Y yo, o sea, mi presión laboral como asistente de producción en Televicentro y talento, porque sí fui presentador un par de veces de ciertos eventos, de chonguengue y esas cosas, fue tanta que cuando yo salí ahí, salí a trabajar a LTV. Y, brother, yo en LTV sentía que hacía las cosas con los ojos cerrados, man. ¿No te Porque ahí presionaban? porque ahí no había presión. Yo fui a meter la presión ahí, ¿me entiendes? Pero entonces, ¿para vos es mejor tener presión o no? Sí, totalmente. O sea, es que no sé, brother, yo te puedo hablar por mí. Yo no te puedo decir de que yo quisiera haber estudiado en Unitec, haber estudiado producción, comunicación y publicidad, porque lo que yo aprendí empírico, ellos lo saben de manera técnica. Y obviamente es importante el conocimiento técnico. Yo no soy de los que dice que estudiar no sirve ni... Si yo tuviese tenido la oportunidad de estudiar, brother, yo ahorita sería... No estarías aquí. No sé, quizás, no sé. Entonces, el rollo es que me hubiese gustado tener la oportunidad de todas las personas que trabajan en Televicentro, que vienen de la Unitec, de la Autónoma y universidades privadas, pero, brother, me tocó aprender viendo, brother. Pero todavía está a tiempo, ¿no? ¿O no está en ¿Cómo tus así? planes de estudiar? No, bro, yo creo que, fíjate que yo tengo una cuestión que se llama TDAH, creo que se llama. Y no es una onda inventada, una papada que tengo de los 8 años. Bueno, me lo diagnosticaron a los 8 años. Y eso ha hecho que mi vida estudiantil sea un asco. O sea, yo no disfruté ningún año en la escuela ni en el colegio. Porque yo soy bien hiperactivo. Y yo no me puedo concentrar en algo que a mí no me guste. ¿Me entiendes? Entonces, si a mí me pones a hacer algo que a mí no me gusta, no lo voy a hacer. Eso va hasta en el sexo, bro. Si a mí algo no me gusta, bro, es negativo, compa. Ni a fuerza la comida es buena. Entonces, eso va de todo, de lo más tonto hasta lo más extremo y real. Entonces, mi TDAH, mi déficit de atención, hiperactividad, ahora agarró una modita tonta de que, yo tengo TDAH para excusar que... Todo el mundo. Pero yo, personalmente, sí me hubiese gustado ser una persona normal a nivel de cerebro para poder estudiar como cualquier persona. A mí me hubiese encantado haberme graduado a los 18 años, a mí me hubiese encantado haberme graduado de la universidad. Pero no, ni modo, perro, pues vos tenés cosas con las que vos tenés que vivir, ¿me entiendes? Y vos tenés que ser y tenés que adaptarte, porque si no te adaptas, morís en el intento, bro. Es como el pescadito chiquito de Nemo. El Braille lo tenía en alitas, pero con las alitas ya vergueo, ¿me entiendes?
con una aleta. Una la tenía chiquita y la otra grande. Entonces, cuando yo descubrí que yo soy bueno para el arte, yo dije, ok. Me acuerdo que tuve una plática con mi mamá. Mi mamá quería que estudiara contaduría y no perro, me pones a sumar ahorita. No, sí, sumar sí, pero soy malo para las matemáticas, lo que te quiero decir. Y mi mamá es buena para las matemáticas. Mi mamá es contadora pública y todo pedo. Y mi mamá quería que yo trabajara en banco, porque en banco te da seguridad, que vas a tener tu casa, tu familia, que todo ese vergueo. Y bro, yo no soy ni para familia ni para casa, man. Entonces, yo me acuerdo que a los 23 años, en la discusión de que mi mamá ya no me aguantaba, a los 18 años, perdón, que mi mamá ya no me aguantaba porque yo era muy vago, yo pasaba en la calle, me ganaba vergueos en la calle, ¿me entiendes? Yo era técnicamente casi delincuente, por no decir otra cosa. Y yo me llevaba en la vagancia. Entonces llegó un punto que mi mamá me quería meter al Infop porque mi mamá sabe que yo no soy bueno para el estudio. Mi mamá siempre me lo ha dicho. Vos sos bueno para lo técnico, no para el estudio. Y no es que mi mamá cree que soy pendejo. Digo yo. Entonces, solo pienso yo que mi mamá sabe que el tipo dijo que tiene y sabe que, bro, yo te resuelvo problemas. O sea, como productor, no hay problema que yo no te resuelva. Y a los que saben de lo que estoy hablando, a los productores de televisión, a los productores audiovisuales, saben que un productor tiene que ser un fucking resolvedor de problemas al 1000%. Y yo soy eso. Yo soy ágil para pensar, para solucionar problemas. Entonces, eso me ha hecho buen productor a mí. ¿Y vos tenés planes a futuro dedicarte a otra cosa que no sea las comunicaciones o para vos esto es toda tu vida? Fíjate qué buena pregunta, porque yo simplemente estoy aprovechando las oportunidades que la vida me da, ¿verdad? Y si a mí se me cruza algo que me divierta y en la cual yo pueda entretenerme y hacer dinero, pues yo lo haría, man. ¿Me entiendes? Menos sexo por contratación, eso no. Eso no. Pero sí lo demás, man. Entonces, debo decir que, no sé, como te digo, yo no tengo un plan de lo que quiero hacer. Solo yo vivo a nivel de pasión. Yo soy una persona pasional que vive en base a lo que le gusta. ¿Me entendés? Bro, vos tenés un trabajo, ¿eh? ¿Vos dejarías tu trabajo por este podcast? Siendo honesto. Dependiendo. No. Creo que sí. Ahorita. Sí. Ahorita. Sí, ahorita. Este podcast te da lo suficiente dinero para lo que te da tu trabajo. Sí. O sea, lo vendés. Vos tenés pauta en este podcast. Bueno. Cuando yo me tiré... ¡Qué envidia! Quería que te dijera que no. No, o sea, es que es real porque hay gente que no, ¿me entiendes? Yo ganaba 35,000 empiras entre mis trabajos anteriores, que es lo que ganaba mensual, y decidí dejar eso al lado para creer en mi proyecto porque yo ya estaba aburrido. En Canal 11 me trataron súper bien. Canal 11 fue una casa que a mí me respetó mucho. Exa FM también. Ambos lugares me trataron como estrella. No sé si soy una estrella de televisión, ¿me entiendes? Yo me siento una persona cool, pero no para ser una estrella. Pero me trataron como estrella. O sea, lo que yo quería me lo daban. O sea, yo nunca tuve problemas con ellos, ¿me entiendes? Con algún otro jefe pendejo lo tuve, pero saludos, saben que estoy hablando. Pero con el canal en sí fueron especiales conmigo. Y yo sentí un techo de satisfacción profesional. Entonces yo llegué al techo de mi satisfacción personal en ambos lugares. Y simplemente dije, ok, quiero un reto. Y el reto de esta vez, o sea, porque yo me tiro sin paracaídas, compa. Yo soy más que ves cómo cae parado. Mi reto de esta vez va a ser este podcast. Y gracias a Dios ha vendido. Pero yo entré de cero. Y ahora tengo 4 o 5 personas trabajando para el podcast. Y estamos saliendo adelante. Pero no cualquiera se arriesga. Porque hay mucho margen de error en un país como este, donde no hay oportunidades, donde el contenido digital todavía las marcas lo ven como medio, todavía no la creen, ¿me entendés? Entonces es bien pillado. Y aún así estoy saliendo adelante, ¿me entiendes? Así como otros podcasts. Y para hablar de cifras, más o menos una escala. Yo gano 10 millones de lempiras al mes. No, con el podcast. Con el podcast. No me digas dato exacto, tal vez una escala. No sé, yo creo que mensual tengo para pagarle salario a 3 personas, más lo que gano yo, más lo que he gastado en mi equipo. O sea, mensual. Y con eso estoy satisfecho. Aparte siento que también, estoy colaborando en darle oportunidades a personas. Saludos a mi equipo, a Marcelo, que es nuestro editor, que es el más ese de todo. O sea, otro rollo, ¿me entiendes? Al Chelín, que es un talento que
que he construido poco a poco, que es muy profesional, que sabe hacer de todo, un man. Yo creo que es el mejor de su generación ahorita. Y no lo digo porque... ¿Y son jóvenes? Sí, tiene 22 años el chavalo. ¿Y vos qué edad tenés? 32. Y un brother que de su generación es el mejor, ¿me entiendes? Se prepara, estudia, conoce a los invitados, se mete al rollo, man. Pero todavía estás entonces a tiempo para hacer un montón de cosas a largo o corto plazo. Claro, o sea, todavía tengo la oportunidad de hacer cosas internacionales. Ahorita pues vienen cosas buenas, ¿me entiendes? Cosas que no quiero divulgar, pero para el podcast vienen cosas muy buenas. Ya estoy empezando a tener artistas internacionales. O sea, tuve a Joel, tuve a J. King y Maximan, tuve a Truco, que es el productor de Residente. O sea, ya el podcast ya está tomando un norte diferente, ¿me entiendes? Ya, o sea, los artistas que vienen aquí ya se dan cuenta del podcast y quieren ser parte de. ¿Y vos qué mensaje le podrías dar a las personas que desean o que no tienen una idea muy clara de lo que es ser influencer? Mira, de que quieren meter a este mundo de las comunicaciones, pero tal vez no lo ven como... Voy a buscar, para no hablar paja, voy a buscar una onda de estadística ahorita. ¿Esas son las estadísticas de tu podcast o las estadísticas? No, las estadísticas de lo que... Hay un estudio que revela que del 100%, solo el 2%... Del 100% de personas que se dedican al entretenimiento digital, solo el 2% tiene triunfo. O sea, tenés un margen de error del 98%. Bastante grande. Que es bastante grande. Hay excepciones. Ahora, yo lo que le puedo decir a la gente que se quiere dedicar a esto, que primero estudie. Esto ustedes lo pueden sacar adelante paralelo a su estudio y a su trabajo. Hay personas que, como yo, que no tuvieron esa oportunidad de tener esa bendición de tener el dinero suficiente para sacar una carrera en una universidad privada o para sacar, por lo menos para graduarse joven del colegio y trabajar en algo mientras se dedicaba a esto. A mí me tocó dedicarme a esto de cero, hambreando 5 años, brother. 5 años que yo no vi un lempira. O sea, fueron 5 años que yo no vi un lempira. ¿Quién está dispuesto a eso? Gente que cree en sus sueños. Que le gusta. Que le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un consejo que yo le puedo dar, aproveche que sus viejos que tienen trabajo, o tienen billete o están vivos, estudien y luego, si ustedes quieren dedicarse a lo que quieran, háganlo, pero ya tienen un respaldo que ustedes ya por lo menos están estudiados. Muchas personas de barrio como yo quisieran haber tenido esa oportunidad. Entonces, si usted la tiene, aprovéchela, estudie, especialícese y después, y paralelo a ello, haga sus pendejadas, que está bien, todos tenemos derecho. Exacto. ¿Y qué redes te pueden seguir para que las personas que no te conozcan te empiecen a conocer? GazúBBX en GazúBBX en Xvideos, RedTube, Rubias19. No. Esas son las otras redes. No, las otras redes. Ok. GazúBBX en Instagram, Facebook, todas las redes sociales habidas y por haber, ahí estoy, GazúBBX. Y la del podcast, los invito a que chequen el podcast El Chaucero. Son entrevistas muy buenas que de verdad hay unas que sí te llegan al corazón, otras que valen, pero véanlas, la verdad, casi todos los invitados son buenos. Toda la gente que está dedicando al contenido digital, métanle empeño. Si ustedes de las personas que están creando contenido no sientas a presión, no se fijen en lo que está haciendo los demás, fíjense en lo que está haciendo usted y usted sea su propia competencia. O sea, de verdad, yo tengo colegas que yo respeto mucho, Adoblogs, personas que le han metido, yo conozco su historia, Gears, que a pesar que ya no tenemos una muy buena relación, también le conozco su historia y qué bonito verlos crecer, Supremo, Caracolito, Chelín, pucha gente con la que yo empecé haciendo contenido y que ahora les va muy bien para mí. Y yo sé que vienen de barrios peligrosos, ¿me entiendes? Yo sé, Chelín viene de Los Jucos, Gir viene de otro barrio, no recuerdo cómo que se llama. Ado, una persona muy humilde, que el brother... Bien interesante el tema de Ado, porque Ado Blogs es licenciado, si no me equivoco, en Ciencias Naturales. Él ya es maestro de Ciencias Naturales, pero él se dedicó paralelo a las redes sociales y vio que le funcionó las redes sociales. Es el mejor ejemplo. Y para mí, qué pijudo que personas como Ado tengan su carrera y a la vez tengan sus canales de YouTube y vivan de ello. Él construyó su casa por YouTube, ¿me entiendes? Y suena paja, pero es cierto. O sea, mierda, se puede, bro. Si ustedes se meten al rollo, se puede. Ahora, tengan mucha paciencia. En mis tiempos, cuando yo empecé, creo que era más fácil porque menos gente se metía al pedo de las redes sociales. Ahora hay un como conejos. O sea,
Te descuidas y parecen 10 influencers, 10 TikTokers ahí, no joda. Entonces ya la competitividad es más pigiada, pero busque su identidad, busque su forma de comunicar, busque una identidad propia y eso usted lo va a diferenciar del resto y eso lo va a hacer triunfar. Y póngase condón. Excelente. Guan.